estadísticas una a una. Los cañones mortales de Vietnam. A continuación, en batallas aéreas. ...20 de junio de 1965... el comienzo de la guerra aérea en Vietnam. 4 Sky Raiders A-1, que despegaron desde el portaaviones Midway, volaban sobre los cielos hostiles. Se dirigían a apoyar una operación de rescate. Un piloto de la Fuerza Aérea había caído en el lejano Vietnam noroccidental y realmente querían hacer el esfuerzo de sacarlo de allí. Los ruidosos Sky Raiders no estaban allí para entrar en combate. Su misión, usar sus poderosos cañones de 20 milímetros para mantener alejadas las tropas enemigas. Pero no sabían que estaban en un encuentro con la historia. El primer enfrentamiento con cañones aire-aire de la guerra de Vietnam. El teniente Clinton Johnson volaba el número 3, uno de los líderes. Su radio estaba dañado. No podía comunicarse con el líder de la formación Ed Greathouse. Inesperadamente, a millas de distancia del objetivo de su misión, el líder realizó un viraje y se dirigió en picada hacia las nubes. Johnson realizó a su vez un viraje para seguirlo. Se había perdido de algo grande. Me di cuenta que íbamos cada vez más hacia abajo y que estábamos revirtiendo el curso. Pensé, ¿qué estará pasando? Ni siquiera estamos cerca del piloto. Por instinto, Johnson escudriñó la selva, en busca de amenazas. Siempre tuve una política. Si la nariz del avión miraba hacia abajo, las ametralladoras debían estar cargadas. De repente, divisó un brillante fogonazo amarillo fuera de su dosel. Vi algo que pasó y pensé que parecía un misil, pero venía desde arriba hacia abajo y los misiles generalmente vienen de abajo hacia arriba. Luego vi pasar otro misil que impactó en tierra. Para este momento volábamos bastante bajo. Dos MiG-17 norvietnamitas llegaron hasta los Sky Raiders. El líder iba en pos de Johnson. Miré y había un sujeto disparándome. El MiG vomitaba una ráfaga mortal de proyectiles de 37 y 23 milímetros. Podías ver dos tipos de rastros diferentes. El proyectil de 37 milímetros. Cuando pasa ardiendo parece una pelota de tenis. Los otros parecen veloces pelotas de golf. A Clint Johnson lo había sobrepasado un avión enemigo que tenía casi todas las ventajas en una batalla aérea, algo para lo que su Sky Raider no estaba preparado. El Douglas A-1 Sky Raider había sido diseñado como bombardero al final de la Segunda Guerra Mundial. Solo su versatilidad lo había mantenido en servicio. El motor de pistones del Sky Raider era mucho más económico en combustible que el de un avión a reacción. Podía sobrevolar un área por horas, lo que era ideal para ataques en tierra y operaciones de rescate. Pero poder volar bajo y despacio significaba exponerse al implacable fuego enemigo. Los viejos pilotos de los aviones a reacción nos daban pena. Eso nos hizo más agresivos. Creo que resultábamos un poco locos. La mayor ventaja del Sky Raider es su armamento. 4 cañones M3 de 20 milímetros. Cada cañón disparaba 12 proyectiles de 4 onzas y media por segundo. Una ráfaga de 3 segundos de los 4 cañones representaba una descarga de 150 rondas altamente explosivas sobre un objetivo. Pero los cañones del Sky Raider estaban diseñados para un propósito de ataque aire-tierra. No estaban conectados a una mira que pudiera guiarles. El Sky Raider no estaba hecho para combates aire-aire.
mucho menos con aviones de la talla de los MiG-17. El MiG-17 enemigo era muy pequeño, ágil y maniobrable. Tenía cañones, 2 cañones diferentes. El MiG-17 era un avión monoplaza de combate desarrollado en la década de los 50, casi 10 años después del Skyraider. El avión a reacción MiG era superior en aspectos claves como la velocidad y la tasa de ascenso. Su sistema de armas estaba diseñado para combates aire-aire. Una sola descarga de su cañón de 37 milímetros podía destruir a un Skyraider. Pero el Skyraider tenía una pequeña ventaja. Las aeronaves más lentas de hélices propulsoras pueden hacer virajes más cerrados que los veloces aviones a reacción. Con un MiG-17 detrás de él, Johnson tuvo que hacer estos cerrados virajes para sobrevivir. Los Skyraiders realizaron una violenta acción evasiva. El líder se dirigió rápidamente a la derecha. Johnson y su compañero de formación Charles Hartman rompieron hacia la izquierda. La lucha se dividió. Las alas de Johnson estaban casi en posición vertical en el cerrado viraje a la izquierda. Su velocidad disminuyó dramáticamente, pero el Skyraider estaba construido para esta clase de maniobras. Las gruesas y anchas alas del A-1 generaban más sustentación que las alas del MiG. Johnson podía permanecer en el aire con una velocidad extremadamente baja. El MiG no. El Skyraider realizó algunos virajes circulares muy cerrados. El veloz MiG solo pudo igualar el viraje por una fracción de segundo, antes de errar su blanco, subir y volver a entrar en combate. Johnson se esforzó por mirar sobre su hombro. El piloto enemigo no pudo dar en el blanco. El piloto se dirigió hacia donde habíamos virado, dejó caer la nariz del avión para disparar, pero no podía mantenerse, y podías ver cómo sus misiles se perdían. Y allí entonces te relajabas, pero él lo intentaba con más empeño. Después de varios intentos, el frustrado MiG se alejó. El piloto de flanco Charles Hartman disparó. Pero el avión a reacción enemigo se escapó fácilmente. Nos pasó rugiendo y se remontó a unos 10.000 pies y allí se quedó. Johnson y Hartman buscaban frenéticamente a sus compañeros en el horizonte. Pensé que mejor nos uníamos a nuestro líder de vuelo. Era una doctrina de la Armada. Nunca dividas una batalla si puedes evitarlo. Abrazaron las copas de los árboles y rodearon una pequeña colina. Johnson divisó al líder. Están en problemas. Aquí estaban Johnson y Hartman. Un MiG-17 se preparaba para atacar a los otros Skyraiders. El avión a reacción enemigo abrió fuego. Johnson debía actuar rápido para salvar a los otros estadounidenses. Sin misiles aire-aire, se lanzó con el único armamento que tenía: sus cañones. Teníamos 90 grados de deflexión para dar en el blanco y disparé una ráfaga muy corta. Sabía que no lo alcanzaría, pero logré llamar su atención. Ahora, el MiG viró de golpe a la derecha. Venía hacia nosotros, de frente. Johnson había salvado su vuelo, pero había puesto a su compañero y a sí mismo en un peligro mortal. El MiG comunista se abrió paso a 720 kilómetros por hora para completar la matanza. El dedo de Johnson estaba sobre el gatillo. Nunca antes se había visto en Vietnam una batalla misilística aérea. Para los estadounidenses se trataba de hacer historia o morir. 20 de junio de 1965. Los pilotos del A-1 Skyraider, Clint Johnson y Charles Hartman, se encontraron cara a cara con un MiG-17 que escupía fuego.
El MiG estaba en perfecta posición de ataque. Su mejor movimiento debía ser subir la nariz hasta la posición vertical, donde pudiera usar la ventaja de su velocidad para atacar. Pero sorpresivamente, el MiG continuó en línea recta, dividiendo su fuego ofensivo entre los dos Sky Raiders. Un pase que duraría una fracción de segundo decidiría quién viviría y quién moriría. El Sky Raider tenía un gatillo real que se alaba como un gatillo regular. El MiG fue castigado por una ráfaga altamente explosiva. Realmente pasó entre Charlie y yo, y estábamos bastante cerca. Por un momento pensé que iba a golpearlo. Creí que tendríamos un choque aéreo. Estuvo cerca. Sentí un golpe cuando lo pasé. Tuve la seguridad de que el piloto estaba muerto antes de estrellarse. No trató de eyectarse. Los Sky Raiders habían hecho lo imposible. Los anticuados caballos de pistones habían derribado un avión a reacción enemigo con sus cañones. Los estadounidenses vieron abajo, en la selva, los humeantes restos del MiG. Justo entonces se arregló mi radio y Greg House dijo: «Par de idiotas, ¿están todavía allí?». Y él estaba cerca del agua en ese momento. Contestamos: «Sí, todavía estamos aquí». Y él dijo: «Bueno, hay otros 10 que vienen hacia ustedes». Johnson y Hartman se dirigían directo al portaaviones. Ellos compartirían los créditos por la histórica victoria. En una época en la que se suponía que los misiles aire-aire de largo alcance reinarían completamente, los pilotos de los Sky Raiders demostraron que los humildes cañones todavía podían hacer la diferencia en una batalla aérea. Pero para 1965, las batallas aéreas ya no eran mayor preocupación porque las nuevas tecnologías prometían convertir a los combates aéreos en algo del pasado. Las armas de los aviones han evolucionado desde la Primera Guerra Mundial, donde había aeronaves monoplaza y biplaza con las ametralladoras montadas sobre la nariz, hasta la Segunda Guerra Mundial, donde una mezcla de armamento se colocaba sobre la nariz y las alas del avión caza. Algunos países como el Reino Unido usaban 8 ametralladoras más pequeñas. Estados Unidos con frecuencia usaba 6 u 8 ametralladoras más grandes de calibre 50, y luego Alemania y Japón usaron una mezcla de ametralladoras y cañones. Todo con la